noches, señorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Derribó a Pablo Escobar. Y descabezó a la FARC. Unas relaciones vinculantes de la guerrilla colombiana a las FARC. Fue considerado uno de los personajes más poderosos del mundo el 2013, en el mismo ranking donde destacaba desde el expresidente de Estados Unidos Barack Obama a la ex canciller alemana Angela Merkel. Es Óscar Naranjo, un personaje clave en el combate al narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo en Latinoamérica, en México y también en su natal Colombia. Naranjo ha asesorado 7 presidentes en materia de seguridad, pero antes de eso, en la década de los 80, creó el sistema de inteligencia que terminó por derrumbar el enorme y poderoso cartel de Medellín y, de paso, probablemente al narcotraficante más conocido y retratado del mundo, Pablo Escobar. Pues la verdad, Colombia estuvo a punto de convertirse en un estado fallido. Y yo diría que haber sometido a Pablo Escobar produjo un alivio y un descanso grande a los colombianos. Pablo Escobar, en los 2 o 3 últimos años de su existencia, logró producir cerca de 5.000 muertes en Colombia. Ahí es que entendió la enorme dimensión del narcotráfico, que es, nos advierte, mucho más profundo y complejo que la simple venta ilegal de drogas. Es ausencia del Estado, corrupción y, por cierto, un derramamiento de sangre que solo en Colombia ha generado 9 millones de víctimas en los últimos 30 años. Hubo carrobombas a la salida de estadios de fútbol, hubo carrobombas en centros comerciales, hubo carrobomba contra edificaciones públicas. Visita Chile justo en medio de una crisis de seguridad, con fenómenos que el mismo fiscal nacional ha calificado como sin precedentes, en donde el 40% de los homicidios terminan sin un sospechoso, descuartizamientos con cuerpos arrojados en plena Alameda. Y por cierto, la presencia de temidas bandas internacionales operando en Chile como el Tren de Aragua. Yo comienzo por destacar una característica del pueblo chileno, de la sociedad chilena, que me parece realmente toda una virtud. Y es no dejar que se normalice la violencia. Una lección aprendida por lo menos desde Colombia, donde todavía enfrentamos problemas de violencia muy serios, es que no se puede perder el equilibrio entre la capacidad preventiva y la capacidad represiva frente al delito. Recorrer la historia de Naranjo es recorrer también eventos trágicos que podrían derrumbar un cuerpo policial completo en cualquier parte del mundo. Como cuando al finalizar la década de los 80 tuvo que cuantificar el escalofriante número de 500 policías asesinados por el cartel de Medellín. Por eso él reconoce en los homicidios una de esas huellas indelebles que deja el crimen organizado en una sociedad. En Chile se mira de reojo ese escenario. Los homicidios de policías y, por cierto, de ciudadanos inocentes han impactado profundamente en el último tiempo. El hecho de que suba el homicidio, así se venga de una tasa muy baja, es grave. En América Latina al año se producen cerca de 140.000 homicidios. Eso significa que es como el 32% de los homicidios del mundo, cuando la población de América Latina solamente representa el 8% de la población mundial. Con esa experiencia a cuestas es que habla también de los hechos de violencia que se suceden en la macrozona sur de Chile. En Chile hoy hay que blindar de alguna manera los procesos de conflictividad social para que no sean instrumentalizados por motivaciones de crimen organizados vinculados a economías criminales. Al cierre le preguntamos si el gobierno chileno debería replicar su ejemplo y sentarse a buscar la paz con quienes han liderado atentados en el sur del país, tal como lo hizo él en su momento con la FARC. Pues yo lo que digo es, hay que examinar, digamos, cuáles son las motivaciones, cuáles son las causales para que haya expresiones de violencia. Ese es un punto de entrada. Si esa violencia es el resultado de una instrumentalización criminal, digamos, es imposible sentarse a negociar en términos de una mínima ética. Hace 10 años se retiró, pero es innegable que su historia
quedará marcado como negociador durante el proceso de paz que le puso fin a una de las guerrillas más antiguas del mundo y al mismísimo Pablo Escobar, entre otros capos del cartel de Medellín. Una vida que hasta ahora lo tiene encumbrado como uno de los personajes que más conoce en Latinoamérica el crimen organizado, el narco y la guerra contra el terrorismo.